Bueno, ahora estamos en la segunda sesión de video del curso. Los pequeños detallitos que les dije que íbamos a corregir en el manuscrito que se llama Tema 1, Lectura 1, ya los hice. Lo voy a volver a poner en el aula corregido. Vamos a compartir en pantalla el documento que estábamos estudiando. Minimizar esta bandeja aquí. Ok, había una parte donde tuvimos un pequeño enredo, ¿verdad? ¿Verdad? En la página 4. ¿Verdad? En el segundo párrafo hice un pequeño cambio, ¿verdad? Es frecuente que nosotros tengamos que estudiar experimentos, analizar los resultados, ¿verdad? Que esos experimentos tengan un tipo de variabilidad especial, como la descrita, ¿verdad? El experimento se repite y no siempre tenemos el mismo resultado, pero podemos describir cuáles son todos los posibles resultados. Cuando analizamos ese tipo de experimentos, hay una clase de variabilidad especial, la cual no es removible. En el terreno de los procesos industriales, por ejemplo, puede ocurrir que parte de la variabilidad se deba a causas identificables y corregibles, pero la práctica enseña que ello no va a eliminar totalmente la variabilidad, sino una parte de ella, usualmente pequeña. Entonces, esa variabilidad que caracteriza este tipo de experimentos es lo que llamamos variabilidad aleatoria o debida a la incertidumbre. Ya habíamos definido experimento aleatorio, dimos unos ejemplos. Ok. También hablamos de la interpretación en la vida cotidiana de las probabilidades, pero no hemos dicho nada por los momentos, aunque estamos en una fase introductoria, de cómo determinarlas, cómo determinar probabilidades. Entonces tenemos tres enfoques comúnmente usados. En el curso vamos a intercambiar esos tres enfoques, son el enfoque personal, el frecuencial y el clásico. La interpretación, casi en el 100% de lo que vamos a estudiar estará basada en el enfoque en probabilidades determinadas con el enfoque frecuencial o con el enfoque clásico. ¿En qué consiste el enfoque personal? Se ilustra bien con este ejemplo que nos dice, ¿verdad?, que en una planta de crudo de petróleo se produjo un derrame, la planta está en una bahía, hay que controlar el derrame y un ingeniero ambiental que va a ser el que va a estar a cargo del problema, tiene una pregunta clave. ¿Cuán probable es que se logre controlar el derrame antes de que avance, cause daños mayores y afecte las zonas cercanas? La práctica nos dice que no hay dos derrames petroleros exactamente iguales, es decir, que no hay pueden ser parecidos, pero no siempre obedecen a las mismas causas. Por eso es que a veces ustedes, últimamente, ¿verdad?, en los últimos 10 años eso ha estado de moda, la ocurrencia de derrames petroleros, pero resulta que no hay una teoría coherente ni para explicar las causas ni cómo resolver los problemas de derrame. Solamente la experiencia y el avance de la teoría y la práctica en el futuro producirá modelos para controlar no solo que ocurran esos derrames, sino que
se puedan controlar rápidamente. Entonces, como dice allí, la situación de un derrame petrolero en general es compleja y manejarla involucra conocimiento técnico, experiencia en identificar y manejar los factores relevantes en ese problema. El tipo de petróleo, qué volumen se ha derramado, cómo es el viento y la temperatura en la zona, cuáles son las condiciones del agua, probablemente temperatura, si son aguas tranquilas o aguas turbulentas, durante el proceso de controlar el derrame, a qué distancia están las zonas más cercanas que pudieran sufrir daños. Es decir, hay un montón de factores de naturaleza ambiental y técnica que entran en juego. Por eso que está esa frase allí que dice, ¿verdad?, que los factores involucrados en el problema hacen que todos los derrames sean únicos en su especie, por decir algo. En este caso, el ingeniero ambiental a cargo del problema no tiene más recursos para responder a esa pregunta que formular una opinión personal. Se supone que en este caso será una opinión bien sustentada por su conocimiento técnico, por su experiencia en el manejo de derrames, y eso es lo que llamamos un enfoque personal. Si cualquiera puede emitir una opinión, pero eso no significa que su opinión de que la probabilidad de tal cosa es tal valor tenga mucha utilidad. ¿Ok? El enfoque personal es apropiado cuando quien emite la opinión o cuantifica una probabilidad lo está haciendo con suficiente fundamento, conocimiento previo, experiencia, etc. Por eso el enfoque personal no siempre conduce a una buena asignación de probabilidad. Ahí lo dice, ¿verdad? Las probabilidades formuladas por el enfoque personal dependen muy, pero muy fuertemente de la combinación del conocimiento, la experiencia, la información que tenga quien emite la opinión. Lo repito, cualquiera emite una opinión, pero desgraciadamente es muy usual que se emitan opiniones, probabilidades acerca de decir que la probabilidad de tal suceso es tanto, rara vez están lo suficientemente bien fundamentadas. El enfoque frecuencial, ¿verdad?, que nos va a dar a lo largo del curso una gran parte del punto de vista de cómo interpretar probabilidades, ¿en qué consiste? Vamos a verlo con otro ejemplito, ¿verdad? El ingeniero de operaciones de una central generadora de electricidad lo mandaron a hacer un estudio acerca de la demanda pico, kilovatios o megavatios, no sé cómo se mide, diaria. Hay registros históricos disponibles y entonces ahí hay otro errorcito de ortografía, ahora que tenemos que dice almazar, dice. Debe decir elige 100 días al azar. Déjenme pausar la grabación y corrijo eso violentamente y volvemos a abrir para que no nos quede la grabación con ese error de ortografía. Y haciendo aquí rapidito, 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 rapidito. Sé que esto tenía como 15 páginas, ¿no? Al azar. Ok. Listo.
guardar. Ok, cierro el PDF, lo vuelvo a guardar. Guardar como PDF, guardar, sí. Ya lo tengo abierto y ya vamos a regresar. Ok, volvemos a compartir pantalla. Ya. Listo, vamos a compartir pantalla otra vez. Lo tengo. Ok, entonces voy a la página, creo que era la página 9 del material. Aquí lo tengo. Repetimos, el ingeniero, ¿verdad?, a cargo de estudiar la demanda pico diaria en una central generadora de electricidad es en megavatios hora por día o algo así, ¿no? En megavatios día. Ok, entonces hay registros estadísticos en la empresa disponibles y él va a elegir de esos registros 100 días al azar. Más adelante vamos a ver, y esto voy a insistir mucho en ello, de qué significa eso al azar, si 100 días es una información suficiente como para construir una estimación de una probabilidad. Todo eso es vital que lo dominemos para que después cuando estudien métodos estadísticos 1 y 2 no tengan mayores dificultades. Elegir 100 días al azar de los registros históricos o disponibles lo que significa es que todos los 100 días, supónganse que en los archivos hay 1000, 2000 días de información, bueno, él va a elegir 100 de manera tal que le da el mismo chance de ser escogido a cualquiera de los días que estén allí. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Supónganse que en la práctica hay 3 años de datos, que son 1000 días. Bueno, en el computador él los debe tener en una hoja de cálculo, le pone un numerito a cada día del 1 al 1000, ¿verdad? Hay programas que nos permiten seleccionar 100 números del 1 al 1000 de forma aleatoria, es decir, elijo un número, luego otro elijo otro número y así sucesivamente, pero cada vez lo hago en una forma completamente aleatoria, es decir, no sistemática. Ok. Eso es lo mismo que si yo tengo N fichas numeradas, las meto en una bolsa y las agito la bolsita y voy sacándolas una. Saco una, vuelvo a agitar la bolsa y así sucesivamente. Es decir, al azar significa que escojo los 100 días del registro en una forma no sistemática. Es decir, no voy a agarrar los primeros 100 días que consigo o 50 de un mes y 50 del mes siguiente, nada de eso. Es decir, si el archivo tiene un span, un alcance de 3 años, para que los 100 días sean representativos de ese intervalo de 3 años, tengo que tratar de que quede bien repartida la escogencia de los días. Supongamos que una vez que él tiene los 100 días que va a estudiar, encontró que 80 veces, 80 días de 100, entre las 6 de la noche y las 7 de la noche fue que ocurrió la demanda pico. Entonces, si hay algo que ocurre 80 de 100 veces, 0,80 o 80%, en base a esa información de 100 días, es muy razonable decir que la probabilidad de que la demanda pico en cualquier día ocurra entre las 6 y las 7 de la noche es ese valor, 0,80.
Y eso es lo que llamamos una frecuencia relativa. Número de veces que ocurre un suceso entre el número total de observaciones. Y eso es lo que llamamos la frecuencia. Si A es el suceso que nos interesa, el número de veces que ocurre el suceso entre el número de observaciones que hicimos, lo denotamos F minúscula sub A es el suceso, y eso lo leemos frecuencia relativa de A. La proporción de veces que ocurre un suceso cuando se consideran N observaciones. 100 son suficientes. Tienen que ser más de 100 porque no fueron 200, porque no fueron 80. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, si en lugar de 100 él hubiera escogido 120 días, pueden apostar que les va a dar otro valor. Es decir, las frecuencias relativas no conducen a un resultado único. Es más, si él de esos 100 días vuelve a tomar otro, los regresa y vuelve a repetir el proceso 100 días adicionales, la nueva estimación de los nuevos 100 días no tiene por qué coincidir con la primera. Es decir, la frecuencia relativa siempre nos conduce a una aproximación. Sin embargo, acto de fe. Mientras mayor sea la cantidad de repeticiones, la frecuencia relativa de un suceso, es decir, la estimación de la probabilidad de un suceso, converge a un valor límite. Voy a revisar en mis archivos para darles los datos precisos. El señor Jacobo Bernoulli, ¿verdad?, uno de los padres de esto, puso a prisioneros, a presos, a realizar grandes, cantidades inmensamente grandes de lanzamientos de una moneda, y encontró que en conjuntos de 5.000 o más repeticiones de lanzamientos de una moneda, alrededor de la mitad de las veces salía cara y alrededor de la mitad de las veces salía sello. En otras palabras, que las probabilidades de cara y sello podían estimarse, calcularse o asignarse como un medio, donde un medio es el valor límite de la frecuencia relativa de cara o de sello. Eso es comprobable. ¿Okay? No lo escribí allí, pero este enfoque frecuencial debe ser mirado con cuidado. Es una herramienta que vamos a utilizar en el futuro, pero debemos despejar la incertidumbre de cuántas observaciones necesitamos. Muchas veces es preferible construir una asignación de probabilidades sobre bases teóricas que tengan un alto grado de confiabilidad. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa implica realizar el experimento n veces, y eso, en términos de tiempo y costo, puede ser una limitación en la práctica. En el enfoque clásico, que es apropiado para muchas situaciones de la vida real, podemos asignarle a un suceso A la probabilidad de que ocurra ese suceso A, formulando esta premisa: todos los resultados posibles del experimento son igualmente verosímiles. Eso se llama simetría. Cuando un experimento aleatorio, digamos, hay n posibles resultados y no hay razones para dudar que alguno o algunos de ellos tengan más chance de ocurrir que los demás, en otras palabras, bajo la premisa de que todos los posibles resultados tienen el mismo chance de ocurrir, entonces la probabilidad de un suceso
será el número de casos o el número de maneras en que ocurre el suceso entre el número total de casos. A nivel didáctico de lo que vamos a estudiar, nos vamos a encontrar con muchos experimentos para los cuales vamos a aplicar este enfoque clásico. No requiere experimentación. De lo que depende es en 100%, depende 100% de la premisa de simetría. Que todos los posibles resultados tienen el mismo chance. Por ejemplo, ¿verdad? Supónganse que en una oficina que es de nosotros frecuentemente enviamos encomiendas y tenemos dos proveedores de confianza. Que los vamos a llamar 1 y 2. Supónganse que yo me pregunto, para los 3 próximos encomiendas que yo vaya a contratar, ¿cuál es la probabilidad que 2 se las dé a un servicio, a un proveedor, y en la otra encomienda al restante proveedor? Bueno, hay 8 casos posibles en este ejemplo, ¿verdad? 1, 1, 1 significa que las 3 encomiendas se las di al proveedor 1. No está escrito en ese párrafo. Cuando yo voy a elegir un proveedor, lo elijo al azar y punto. ¿Qué es elegir al azar? Tengo 2 proveedores, lanzo una moneda, si me sale cara, contrato al proveedor 1. Si me sale sello, contrato al proveedor 2. Esa es una manera de aleatorizar. Entonces, 1, 1, 1 significa que le di los 3 pedidos al proveedor 1. 1, 1, 2 significa que el primer y segundo pedido se los hice al proveedor 1 y el pedido 2, tercero, al segundo proveedor. Ahí está, les escribí los 8 casos. Mientras que el suceso A, que lo estoy definiendo, que voy a hacer 2 encomiendas con un servicio y el restante con el otro, bueno, hay 6 casos. 1, 1, 2 significa que los 2 primeros envíos los hice con el proveedor 1 y el tercer pedido con el proveedor 2. 1, 2, 2 significa que el primer pedido se lo hice con el servicio de encomiendas 1 y los otros 2 con el 2. Al comienzo del enunciado, yo puse aquí, cada vez que voy a hacer una encomienda, elijo al azar. ¿Qué es elegir al azar? Lo que les dije. Lanzo una moneda. Si sale cara, una moneda legal. Si sale cara, contrato al servicio 1 y si sale sello, al otro. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? De 8 casos, en 6 se está cumpliendo el suceso, que 2 pedidos son para un proveedor y el otro para el otro. 3/4, 0,75. La premisa de simetría, nosotros no nos ocupamos realmente en estos momentos de saber si es razonable o no. Pero usualmente cuando se asume sobre bases firmes, quien la hace tiene la suficiente conocimiento del problema como para asumir que es verdadera o aproximadamente verdadera. En este caso es muy fácil. La moneda nos da la simetría para poder aplicar eso. Bueno, aquí, ¿verdad? En el próximo material escrito y en los próximos videos vamos a tener, esta semana la vamos a pasar con unas 3 lecturas, por lo menos 3 videos y muchos ejercicios. Ya la semana arriba vamos a empezar con las tareas, les paso el plan de evaluación completo y vamos a aumentar el contacto, el feedback. Si yo tengo un experimento aleatorio éxito, yo llamo espacio muestral y lo denoto con la letra S al conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Cada elemento individual
del espacio muestral es lo que llamamos un punto muestral. Vamos a ver unos ejemplitos de lo más sencillo a lo más complejo. Si lanzamos una moneda, puse imparcial entre paréntesis, legal entre paréntesis, por lo que les dije, mientras yo no diga lo contrario, el lanzamiento es imparcial y la moneda es legal. Y anotamos que el lado de la moneda quedó mirando hacia arriba. Entonces hay dos resultados, cara y sello, dos posibles resultados. Ustedes pueden escribirlos así completos los nombres, que el espacio muestral es llave, cara, coma, sello. Aquí los estamos sustituyendo la palabra cara por el símbolo C y la palabra sello por el símbolo S. Lo que quiero enfatizar es que no hay una única manera de escribir la lista de resultados. Si lanzamos un dado y anotamos nuevamente, puse imparcial y legal entre paréntesis. ¿Por qué? Porque a menos que yo diga lo contrario, siempre el dado es legal. ¿Cuántos puntos tiene la cara del dado que quedó mirando hacia arriba? Bueno, hay 6 posibles resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tercer ejemplo. Tenemos una máquina que opera indefinidamente bajo condiciones similares. Con esa máquina producimos unidades de cierto artículo y cada artículo lo clasificamos como bueno con la letra B o defectuoso con la letra D. Pero el experimento termina cuando encuentre por primera vez una unidad defectuosa. Entonces ahí tienen el espacio muestral. D, ¿qué significa? Que la primera pieza que produjo era defectuosa. B, D, el par ordenado BD significa que la primera unidad fue buena y la segunda defectuosa. BBD, que significa primera y segunda unidades buenas y la tercera defectuosa. Este tipo de experimento no es tan infrecuente como se crea. Más adelante, estamos lejos todavía. Vamos a ver que este tipo de experimento puede ser útil para estimar, una forma alternativa de estimar qué proporción de las unidades producidas por la máquina son defectuosas. Otro ejemplo, tenemos 20 empleados en una empresa y durante 3 días, no sé si me... Creo que ahí hay algo malo en esa redacción que lo tengo que cambiar. Dice que durante 3 días, supongamos que son seguidos, observamos... Ok, el error es el siguiente, y no debe decir que se observa durante 3 días, sino se observa durante un día dado la proporción de empleados que se ausentan del trabajo. Déjenme acomodarlo de una vez para que el material no quede con error. Lo voy a acomodar en Word rapidito. Debe decir eso. Se observa durante un día cualquiera ya deja de compartir un segundo. Se observa durante un día cualquiera la proporción de empleados me corregir rapidito, cambiar, sacar, listo, cierro el archivo de PDF, guardo el archivo,
Lo vuelvo a convertir en PDF. ¿Verdad? Sí. Y lo voy a volver a abrir. Está listo. Regreso donde estábamos. Ok. Voy a regresar. Ok, ya estamos de regreso. Vuelvo a compartir la pantalla. ¿Eh? Ok. Lo que pasa es que creo que abrí el de Word. ¿Eh? Compartir pantalla. Es el de PDF el que quiero abrir. Ok. En una empresa trabajan 20 empleados y en un día cualquiera vamos a anotar qué porcentaje, qué proporción de los empleados faltaron al trabajo. Allí lo tienen. Si no faltó nadie, 0 entre 20 es 0. Si faltó uno solo, 1 de 20, que es 0,05. Si faltaron 2, 2 de 20, 0,10 y así sucesivamente hasta 1. Si faltaron los 20, la proporción que faltó es 1 o 1. ¿Ok? O 100%. Cualquiera pudiera decir, pero eso pareciera medio alocado. Decir que en el espacio muestral, que es bien raro que en una empresa haya más de 4 o 5 empleados de 20 que falten al trabajo. Pues entonces yo les digo lo siguiente, es verdad, es como un poco traído por los pelos. Sin embargo, alguien pudiera decir, mira, lo máximo que pueden faltar son 3 y el espacio muestral debe ser 0, 1, 2, 3. Y yo le respondo, bueno, ¿y por qué no lo corto en 4 o en 5 o en 6? Entonces, más adelante veremos que desde el punto de vista del cálculo de probabilidades, es más expedito construir el modelo probabilístico tomando en cuenta todos esos valores que están allí, pero ese modelo que construyamos tendrá que asignarle a los valores muy extremos, ¿verdad? Si son 20 empleados, a la probabilidad de que 8 o 9 o 10 no falten al trabajo, una probabilidad nula, 0 o muy pequeña. No es imposible que falten todos en un día dado, pero de eso debería ocurrir una vez de cada 1000, por ejemplo. Entonces, en lugar de entrar en una discusión de que por qué no corto en 3 que falten o en 4 que falten, o sea, ¿por qué no le pongo una cota? Bueno, no tiene mucho sentido, porque los modelos probabilísticos, cuando tratan las herramientas con las cuales los vamos a construir, los aplicamos a este tipo de situaciones ambiguas, bueno, es posible que nosotros al modelo incorporemos esas restricciones de que los valores extremos, en este caso los muy altos, tengan probabilidades muy, pero muy pequeñas o 0. El ejemplo 5. Bueno, tenemos un fusible eléctrico de última generación, lo fabricamos, lo ponemos a funcionar hasta que se quema y anotamos cuánto vivió el fusible. Eso se llama vida. En este caso lo llamo T en horas del fusible. Bueno, entonces podemos representar el espacio muestral en esa forma que está allí.
los resultados posibles en este experimento serían todos los números. Ahí hay algo que está malo, ¿verdad? Otra corrección más. El conjunto de todos los números reales t, pero que sean mayores o iguales que 0. No puede ser negativos. Yo lo corrijo y se los mando. Aquí donde dice t mayor o igual que 0, debe ser t mayor o igual que 0. Déjenme acomodarlo rapidito. Dejo de compartir un minuto. Ok. Debe ser mayor o igual. Ya está corregido. Lo guardo. Cierro el PDF. Lo guardo como PDF. Guardar. Está listo. Y ya lo abrí. Listo. Ok. Bueno, ya volví. Volvemos a compartir pantalla. El artículo, el archivo corregido está allí. Entonces, los posibles resultados del experimento, es decir, los posibles valores de la variable t, la vida del fusible en horas, son todos los números reales. Eso es bizantino, discutir si el punto t igual 0 debe o no debe estar. Esa es una discusión bizantina, ¿verdad? Que no conduce a nada. Si t igual 0 debe estar o no estar. Más adelante veremos que los modelos probabilísticos para este tipo de magnitudes, como t, que son de naturaleza continua, es irrelevante discutir acerca de probabilidades de los puntos individuales, sino a intervalos de puntos. En la práctica, rara vez a nosotros nos va a interesar calcular la probabilidad de que un fusible vive exactamente 250 horas, sino de que viva más de 250 horas o por lo menos 300 horas. Ese es el tipo de suceso que nos interesa. Cuando tenemos que analizar magnitudes continuas, mira, no es lo usual que nos interese. Ahí hay infinitos posibles resultados. ¿Qué sentido tiene ponerse a discutir sobre un punto en particular? Nada. Aquí tienen un ejemplo parecido. Un componente electrónico de cierto tipo lo ponemos a funcionar hasta que falla o hasta que han pasado 100 horas. Eso es lo que se llama una prueba de un ensayo de vida con suspensión. La prueba termina a las 100 horas, así. Si el componente está vivo todavía a las 100 horas, ahí se acabó la prueba. Y si falló antes, se acabó la prueba. Entonces, ¿cuál es el espacio muestra a la hora? Bueno, todos los números reales t menores o iguales que 100. Y también hay un errorcito allí. Tiene que ser 0 menor o igual que t, menor o igual que 100. ¿Ok? No vamos a seguir quitando la pantalla. Ahí debe decir los números reales. Pudiera poner los t pertenecientes a R+, pero para no complicar la notación matemática, aquí debe decir 0 menor o igual que t, menor o igual que 100. ¿Ok? Ejemplo 7. Observamos las llegadas de personas a un establecimiento comercial durante una hora y vamos a contar el número total de personas que llegaron
al establecimiento durante esa hora. La misma discusión de antes. 0 personas llegaron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya viene la discusión. Es muy difícil que en una hora lleguen, por experiencia, más de 200, más de 300, porque yo no freno el espacio muestral en 200 o en 201. Ya se los voy a comentar. Allí tienen otro ejemplito, ¿verdad? Tenemos 2 máquinas que van a trabajar simultáneamente y cada una va a producir un lote de 20 piezas. Lo que vamos a anotar es, si yo lo que me interesa anotar es cuál máquina terminó primero, bueno, el espacio muestral tiene 2 resultados. 1, 2. 1 significa que la máquina 1 terminó primero y 2, que la máquina 2 terminó primero. Pero si a mí lo que me interesa es anotar el tiempo que consumió la máquina que terminó primero en completar el lote, llamo Y al tiempo empleado por la máquina que terminó primero y llamo X1 y X2 el tiempo que empleó la máquina 1 y la máquina 2. Supongamos que tenemos suficientemente, aquí ¿cuál será el espacio muestral? Una vez que yo conozca X1, el tiempo que usó la máquina 1 para producir las 20 piezas, y X2, el tiempo que utilizó la máquina 2 para producir las 20 piezas, veo cuál es el menor de esos 2 valores, eso lo llamo Y es el resultado del experimento. Aquí yo hice la siguiente especificación. Supongamos que tenemos el suficiente grado de conocimiento y experiencia basada en registros históricos, en datos, que nos dice que el tiempo total que emplea cualquiera de las 2 máquinas es acotado y que nosotros tenemos estimados razonables de A y B. A es el tiempo mínimo en que se producen las 20 piezas y B el tiempo máximo. Esos son 2 números reales positivos. Conocidos o no, lo cierto es que ese es un tiempo que decidimos representar el espacio muestral como un espacio muestral que involucra 2 constantes reales, A y B, que podemos tener idea de cuánto valen. Más adelante veremos que nosotros no vamos a poder calcular probabilidades en este espacio muestral si primero no especificamos A y B. Si no tenemos cómo especificar A y B, entran en juego los métodos estadísticos. Esas cantidades A y B hay que estimarlas en base a datos e incorporarlas al modelo que vamos a construir. ¿Para qué eran estos ejemplos? Para que veamos cuáles son los tipos de espacios muestrales usuales. En los ejemplos 1, 2 y 4, vamos a ver cuáles son. El ejemplo 1, el espacio muestral tiene 2 elementos. El ejemplo 2, el espacio muestral tiene 6 elementos. Y en el ejemplo 4, el espacio muestral tiene 20 elementos. De 0 a 1, de 0, 1 entre 20, 2 entre 20. ¿Cuánto tiene? Tiene 21 elementos. ¿Ok? No tiene 20. 0 empleados, 1 empleado, 2 empleados, hasta 20 empleados. Tiene 21 elementos. Cuidado con esas cosas. Entonces, en los ejemplos 1, 2 y 4, repito, este espacio muestral tiene 21 elementos. Porque puede ser que falten 0 empleados, 1 solo, hasta 20. Es decir, hay 21 resultados. Entonces, en los ejemplos 1, 2 y 4 tenemos un espacio muestral finito. ¿Por qué? Porque el espacio muestral es un conjunto con un número finito de elementos. En los ejemplos
3 y 7, vamos a ver cuáles son. En el ejemplo 3, 1, 2, 3, 4. No sé dónde termina ese espacio muestral, pero yo puedo contar los elementos. Yo puedo hablar del iésimo elemento de ese espacio muestral. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ese. Puedo enumerar sus elementos, aunque no los pueda contar todos. ¿Ok? El mismo caso del ejemplo 7. Yo voy a contar cuántas personas llegaron al establecimiento. Como escribí el espacio muestral, ahí está el 5, el 6, el 7. Cuando realice el experimento, puedo contar. Ahora, no delimité el espacio muestral. Entonces, esos espacios muestrales son infinitos contables o infinitos numerables. Aquí viene lo que ya les hablé. En el caso de contar cuántos clientes llegaron a una tienda en una hora, miren, la lógica indica que ese número no puede ser ni muy grande ni muy pequeño. Alguien diría, no, eso tiene que estar entre A y B. Alguien me va a decir, no, entre 0 y B. Pero en cualquier de los dos casos, yo le estaría introduciendo un grado de arbitrariedad. Si yo digo que el número de clientes que puede llegar es de 0 a 100, ¿por qué no 99? ¿Por qué no 98? ¿Por qué no 97? La experiencia me indica. Bueno, este tipo de espacios muestrales infinitos contables, especialmente cuando lo que estamos contando es cuántas veces ocurre un determinado suceso. Los modelos probabilísticos usuales para este tipo de espacio muestral son más fáciles de construir y más fáciles de usar cuando no les imponemos restricciones ni de cotas inferiores ni de cotas superiores, pero obligamos a que el modelo, a los eventos, a los sucesos, como un número muy grande de personas, como un número muy pequeño de personas, cuando hay herramientas para ello, cuando el modelo se construye de forma tal que los valores extremos se les va a asignar probabilidades 0 o muy pequeñas, está resuelto el problema. ¿Ok? Mientras que en el caso del ejemplo 5, también en el ejemplo 5 tanto en el ejemplo 5 como en el ejemplo 6, como en el ejemplo 8, los espacios muestrales yo asumí que son magnitudes continuas. ¿Ok? Ok, aquí hay que corregir. Yo corrijo todo para no quitarles la pantalla. Aquí tiene que ser... El ejemplo 5 es... Ok, T mayor o igual que 0. Eso que yo escribí ahí se refiere al ejemplo 6. El ejemplo 6 decía... Aquí está, ¿verdad? Es 0 menor o igual que T, menor o igual que 100. Ahí pusimos a funcionar un fusible hasta que fallaba o hasta que hubieran transcurrido 100 horas. ¿Alguien me podría argumentar que cuando yo mido una magnitud T, tiempo, con un determinado instrumento de medida, ese instrumento de medida tiene una precisión limitada? Supongamos que son 2 lugares decimales nada más. Esa persona me podría decir, bueno, no, el espacio muestral es 0,00 de hasta 100. Es decir, que los valores que yo puedo observar en la práctica son 101. No, 100 en pedacitos de punto 01 son 10.000. 10.000 más el 0, 10.000.
Pero es que una magnitud como el tiempo conceptualmente es continua. En teoría puede asumir cualquier valor en un intervalo del conjunto de los números reales. Y posteriormente veremos en detalle que cuando le vamos a asignar probabilidades a un espacio muestral de este tipo, es más fácil considerar que la variable está tomando valores en un conjunto infinito no numerable, en un conjunto continuo. Y repito, en la práctica este tipo de variables lo que nos interesa no es la probabilidad de cada punto, sino la probabilidad de intervalos de puntos. Más aún, fíjense, cuando alguien me dice a mí que con ese instrumento de medición midió el valor 10, que un instrumento tenga 2 lugares decimales de precisión no significa que la exactitud es 100%. Porque en torno de 10, por ejemplo, entre 9,995 y 10,005, como el instrumento nada más tiene 2 lugares, la escala de medida del instrumento nada más tiene 2 cifras, todos los valores que estén entre 9,995 y 10,005, por ejemplo, el instrumento los va a registrar como 10, pero resulta que en cualquier entorno de 10, ¿cuántos puntos hay? Infinitos. Y en un entorno de 25,50, ¿cuántos puntos hay? Infinitos. Por lo tanto, los modelos probabilísticos para estos casos es más apropiado utilizar como punto de partida un espacio muestral infinito no numeral. En cambio, en el ejemplo 8, ¿verdad? Donde yo les dije aquí, también vale la pena discutir, ¿verdad? Las 2 máquinas que cada una va a producir 20 artículos y vamos a anotar el tiempo que usó la máquina que terminó primero. Ven, aquí sí es posible, de repente desde el punto de vista técnico hay suficiente evidencia para decir que A y B valen tanto o aproximadamente tanto. También nos va a quedar el enfoque de que si no podemos precisar cuánto valen A y B, podemos recurrir, y de eso es de lo que se ocupa la estadística, a estimar esas cantidades A y B que me van a permitir a mí especificar el espacio muestral por completo y el modelo probabilístico correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, muy sencillo. 2 opciones, conocemos A y B, conocemos entre comillas, o los estimamos. Pero luce razonable que el espacio muestral se represente en esa forma. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya mañana, después del mediodía, dentro de un rato deben tener los videos o en sus correos o en el aula. Yo les aviso. Y la segunda clase, la segunda lectura, la van a tener mañana al mediodía. Es posible que si se demoran los videos en subir y bajar y todas esas cosas, estén tempranito. Le voy a hacer las correcciones a los errores de ortografía y cambio en el aula los documentos corregidos. Bueno, que tengan buenas noches. Estamos pendientes. Por el grupo de WhatsApp me mandan cualquier comentario. Bueno, que descansen. ¿Mm? Como 15 minutos en uno y 15 en el otro. Digo yo, no sé.